Entonces, como ya nosotros analizamos con el video la primera revolución industrial, pasamos a la segunda revolución industrial. La localizamos. En el aspecto cronológico, temporal, esta segunda revolución industrial, que es la continuación de la anterior, se desarrolla a mediados del siglo XIX. ¿Ya? Eso quiere decir 1850, 1860, 1845, por ahí, mediados del siglo XIX. No hay una fecha exacta que nos diga, este día, en este mes de determinado año, inicia la segunda revolución industrial. No, es todo un proceso, es todo un proceso. Mira, este es un paisaje, es una pintura de cómo fue la ciudad de Inglaterra, si no me equivoco es Manchester, en la cual los barrios industriales ya se han formado y botan enorme cantidad de gases contaminantes a la atmósfera. Es por eso que en menos de 200 años la atmósfera empezó a agujerearse. Pues. ¿Dónde ocurrió localización geográfica ahora, espacial? Países como Francia, que imitaron el modelo de Inglaterra, Alemania. ¿Y cómo surge Alemania, profesor? Si se había creado la Confederación Germánica. Vamos a ver un proceso de unificación italiana y alemana. ¿Era la Confederación del Rin, profe? Napoleón Bonaparte crea la Federación del Rin. Cuando sacan a Napoleón, se crea la Confederación Germánica, que estaba dividida prácticamente en dos. Un conjunto bajo el auspicio de Austria y otro conjunto de reinos bajo la dominación de Prusia. Y va a ser Prusia, efectivamente, la que va a iniciar este proceso de unificación alemana, y Alemania logra consolidarse como una potencia, como un país. Vamos a ver, vamos a conversar sobre Otto von Bismarck, un personaje importante para la cultura alemana. Y Inglaterra, obviamente, Gran Bretaña como cuna de la revolución, también desarrolla en esta segunda etapa. Japón es otro caso diferente al de Alemania, pero un caso atípico en este bloque político-militar, porque Japón, mientras los demás países estaban pues con la ilustración, la unificación, las revueltas liberales, pensamiento liberal, incluso socialista, Japón aún se mantenía en la Edad Media. Japón tenía los shogunes, que eran los señores feudales, así se le llamaba el shogun. Este shogun tenía pues grandes tierras y en las tierras se trabajaba como en la Edad Media. ¿De acuerdo? De la Edad Media hemos hablado de la Edad Media. ¿Cuál era la actividad más importante en la Edad Media? Actividad económica. Agricultura. Agricultura. Y así vivía Japón, sumamente atrasado. Pero Japón, ¿qué dijo? El emperador dijo, si nosotros nos quedamos así, estos países, Gran Bretaña, la fuerte Alemania, Francia, ¿qué iban a hacer con Japón? ¿Le iban a invadir? Claro. ¿Y qué iba a pasar con sus recursos? Se lo iban a ganar ellos, ¿no? Los iban a Obviamente, explotar. lo iban a explotar ellos, se lo iban a agarrar ellos. Entonces Japón absolutamente dice, hay que cambiar. Deja de ser una sociedad feudal y pasa a ser un imperio, con un fuerte poderío militar, con una fuerte inversión en industria, y en cuestión de pocos años, así, rápido, lo que a otros países le costó cientos de años, esa transformación, todo ese proceso, varias décadas, Japón lo hizo rápido, porque si no, hubiera caído pues colonizada por otros países, porque vio que Inglaterra estaba yendo a Oceanía a conquistar, estaban yendo a Alemania, Francia, a África a colonizar, y no querían que pase eso con su país, así que se convirtieron en una potencia, en una nación imperial. Y Estados Unidos, que ya para eso ha ganado su independencia de Gran Bretaña, se ha desarrollado. En la guerra civil norteamericana ganan los estados del norte y con eso anulan el esclavismo. Y al anular el esclavismo, ¿quién sale ganando? El burgués. Porque en una situación de esclavitud, el burgués no tiene presencia. Hay amo y esclavo. Pero el otro lado de Estados Unidos decía una economía moderna, liberal, donde el burgués contrate a esos esclavos y les pague. Claro, muy poquito, lo va a seguir explotando, pero es diferente la situación. Entonces acá tenemos los principales países donde se desarrolla esta revolución industrial. Algunos factores importantes
el amplio desarrollo de la producción industrial. Acuérdate que hemos dicho en un principio, con la revolución industrial se crea una nueva forma de seguir creando, se inventa una nueva forma de seguir inventando. Acá tenemos, por ejemplo, las máquinas de fabricación de autos. Se fabrica en masa, en gran cantidad. Todos son iguales, no son productos diferenciados. Por lo tanto, se produce bastante, ¿ya? Y al producir bastante, el precio baja. Se ve la necesidad de aumentar ganancias. ¿Por parte de quién? De la burguesía, obviamente. Quiere llenarse los bolsillos de dinero con esfuerzo del obrero, porque el obrero es el que va a trabajar. El burgués pone la fábrica, pone la industria, pero el obrero es el que va a trabajar. A su vez, la burguesía ya se ha consolidado en el poder y quiere mantenerse ahí, no quiere ser desplazada. A esto se suma pues el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Mira, acá tenemos un cuadrito, acá abajo, donde dice, en la primera revolución industrial se da el proceso de mecanización. Hay máquinas que ahora hacen el trabajo del hombre. En la segunda revolución industrial, con el apoyo de la electricidad, se produce en grandes cantidades, se produce a un precio menor todavía. Muchos creen que ya nos encontramos en la tercera revolución industrial, cuando surge todo esto de la informática, la computadora, los software, la tecnología. Y algunos más optimistas todavía dicen, estamos en la era de la digitalización, con todos los sistemas de robótica incluso. Pero bueno, lo formal es que nos encontramos aquí, en la segunda revolución industrial, ¿ya? Esto es lo formal. En esta época cambia la fuente de energía. Durante la primera revolución industrial, las fuentes de energía eran el vapor y el carbón. Con el carbón generabas energía, generabas fuego, y ese fuego hacía hervir el agua. El agua, al momento de entrar en ebullición, generaba movimiento. Es decir, el vapor de agua generaba movimiento. Por lo tanto, en la primera revolución industrial se tenía como fuente de energía el carbón y el vapor de agua. Pero para esta época surge, por ejemplo, el petróleo, que obviamente existe, ya existía desde tiempos atrás, pero acá se le da otro uso. Ya no para avivar el fuego nada más, sino para generar movimiento a gran escala. Uno de los grandes inversionistas en petróleo es este personaje llamado John Rockefeller, que en su momento fue el hombre más adinerado del mundo, trabajando y explotando el petróleo. Y la otra fuente de energía es la electricidad. Con la electricidad se puede hacer muchas cosas y hoy en día no podríamos subsistir de manera tan fácil sin electricidad. Estamos conectados gracias a la electricidad. Tú dirás, pero esto, pero mi celular no está con electricidad, pero lo conecto después para cargarlo. La computadora, el televisor, la refrigeradora que todo el día usa electricidad. Y aquí surge un gran debate entre dos grandes científicos, Tesla. ideólogos, ¿no? El de la izquierda, Nikola Tesla, un personaje infravalorado porque es muy habilidoso y tiene muchos aportes, y el de la derecha, Thomas Alva Edison. Acá hay un debate, porque ambos planteaban la distribución de la electricidad, pero mientras que Nikola Tesla planteaba un tipo de energía limpia, sustentable y sobre todo gratuita, imagínate, gratuita, Thomas Alva Edison planteaba una energía más contaminante, que de repente iba a ser más eficiente, pero muy cara. Entonces, para la burguesía, para los empresarios, ¿qué les convenía? ¿Nikola Tesla o Alva Edison? Edison. Edison. Obviamente Alva Edison. Entonces, ante los proyectos presentados por Nikola Tesla, muchas veces fue saboteado. ¿Mm? Dijeron que con su energía la gente podía morir porque era demasiado fuerte, muy peligroso. Y claro, pues dentro de sus experimentos seguro habrá habido algunos errores, alguien se habrá electrocutado, animales electrocutados. Y eso presentó como evidencia Edison
para que le negaran el proyecto los inversionistas a Tesla. Así que Tesla tuvo que hacer aparte su investigación y Edison se llevó pues toda la franquicia de la electricidad. Con el tiempo se dieron cuenta que estaban equivocados. Y la idea que tenía Tesla era la válida. Hoy en día, la electricidad que circula por nuestros tomacorrientes es corriente alterna que proponía Nikola Tesla. Y para nuestros aparatos electrónicos, de manera interna, recién es lo que propone Alva Edison, que es corriente continua. Nikola Tesla era un visionario humanista que no tuvo herederos y su fortuna la invirtió en el desarrollo de la ciencia. Y gracias a él, por ejemplo, se dan algunos de estos inventos. Si bien es cierto, él no los inventa directamente, sus patentes contribuyen al desarrollo de estas industrias. Por ejemplo, en la industria química se inventa los fertilizantes artificiales, los nitratos. Y antes la gente compraba guano, compraba salitre, ahora ya no lo necesita porque se puede crear en una industria. Acá tenemos el ácido acetil salicílico, es decir, la aspirina. Se está desarrollando la química en la industria farmacéutica. Y acá surge en Alemania la empresa Bayer. Acuérdate, si es de Bayer, es bueno. Todos los medicamentos alemanes tienen un reconocimiento internacional. Bayer patenta esta marca aspirina y nadie puede vender aspirinas sin la autorización de Bayer. Alfred Nobel inventa la dinamita. Profesor, pero ese nombre me suena, Alfred Nobel. Claro, bueno, los premios Nobel. Al ver el grado de destrucción que tenía la dinamita, Alfred Nobel se lamenta. Se quiere retractar de haber creado la dinamita, se arrepiente de haber creado la dinamita. Y para minimizar un poco el impacto que está generando en la vida de las personas, propone un premio a nivel mundial, conocido hoy como los premios Nobel, en diferentes ramas, obviamente. En el aspecto de la electricidad, acá ocurre un boom, muchachos. Imagínate cómo a alguien se le ocurrió, cómo a alguien pudo ocurrírsele que un rayo que está en la naturaleza, que es electricidad básicamente, pueda ser encapsulado en una pequeña cajita, en una pequeña bombilla. ¿Sí? O sea, es inconcebible para nosotros que a alguien se le haya podido ocurrir. ¿Sí? Es como si tú dijeras, pues voy a agarrar un poco de internet, lo voy a meter en esta bombilla y me lo voy a llevar. A nadie se le había ocurrido, pero hoy en día ya sirve, ya se puede hacer eso, ¿no? Había, no sé si hasta ahora hay, pero había USB que llegaba a hacer internet a diferentes lados, aunque solamente tenía pues una conectividad, ¿no? Se recibía la señal de Wi-Fi, pero es algo similar. Acá se ha almacenado la energía eléctrica, por así decirlo. Claro, en realidad pasa la corriente por acá, pues, ¿no? Pasa la corriente y hace que esto alumbre, pero ya es un gran avance, ¿no? La bombilla eléctrica. Eso de acá es el primer frigorífico, ¿sí? El primer frigorífico, es decir, una congeladora, antecedente de la refrigeradora. En el transporte, los automóviles, los primeros automóviles. Acá surgen figuras como, por ejemplo, Rudolf Diesel, que inventa el motor de combustión. Y te aseguro que has escuchado hablar de ese nombre, Diesel, que es la marca hoy de un motor, si no me equivoco. Surge este señor, creo que se llama yo no recuerdo bien, Benz, que hoy también es una marca de motores, los conocidos Mercedes-Benz, por ejemplo, también se crean los automóviles. Las llantas, mira, las llantas fueron creadas por Goodyear, que hoy en día también es una marca de llanta. Para eso se usaba antes el caucho, pero también pueden crear caucho sintético. En el aspecto de las comunicaciones, en la segunda revolución industrial, pues se crea la primera radio. Marconi crea la primera radio. El teléfono, que antes se le llamaba teletrófono. O sea, son inventos que no se habían puesto a pensar que hubieran sido posibles. Es con el desarrollo de la ciencia y la tecnología se puede llevar a cabo. Y el aeroplano,
donde destacan, por ejemplo, la figura de los hermanos Wright, que son los primeros en sobrevolar a través de un aeroplano. Todo esto, todo esto va a tener aplicaciones incluso en el ámbito militar. El teléfono, el radio, radar, los frigoríficos, la dinamita, los minerales para hacer diferentes tipos de detonadores, los automóviles para los tanques, claro, con muchas variedades, pero la idea es la misma. Es por eso que luego de la segunda revolución industrial ya estamos viendo cómo los países empiezan a armarse militarmente. Por último, algunas consecuencias: aumenta la producción, se da una producción en masa, crecen las ciudades porque la gente deja el campo, abandona sus casas en el campo y viene a vivir a la ciudad. Las ciudades crecen grandemente. Como aún no hay leyes definidas, los obreros reaccionan y se forman los sindicatos, las protestas, los reclamos para las mejores condiciones laborales. Se desarrolla el socialismo. Profesor, ¿qué es el socialismo? Ya nosotros lo hemos visto brevemente, pero la próxima clase vamos a trabajar todo lo que es el pensamiento obrero y el movimiento de los obreros. Ahí vamos a hablar del socialismo. Una ideología que exigía que el obrero tenga mayores derechos. Ideología, es una ideología, no es en la puesta en práctica. Planteado por Marx, ¿no, profe? Claro, el personaje que vemos acá es Carlos Marx, ¿ya? Carlos Marx. Y el desarrollo del imperialismo. Ojo aquí, vamos a poner aquí, ¿qué es el imperialismo? Mira, el capitalismo, tradicionalmente lo han dividido en tres. El mercantilismo, la primera fase, que consiste en la acumulación de metales preciosos y minerales. El industrialismo, la segunda fase, es decir, la revolución industrial, las dos juntas. Y por último, el imperialismo. Colonizar y el control, controlar países y estados de manera económica, política y militar. Expandirse, expandir los mercados a diferentes partes del mundo. Y uno de los países más importantes va a ser, pues, Inglaterra. Acá tenemos un gráfico exacto de cómo podría entenderse el imperialismo. Aquí se encuentra Inglaterra, England, y empieza a tejer sus redes de consumo en otros continentes y otros países. Para esta época, durante la era victoriana, Inglaterra consigue adueñarse casi de las 2/3 partes del mundo. Tenía presencia en todos los continentes: la India, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. En muchas zonas tenía presencia Inglaterra. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, en marca de comida, ¿no? KFC, por ejemplo. KFC no es del Perú, es de Estados Unidos, acá estaría Estados Unidos. Pero KFC tiene sus negocios en todo el mundo: en Perú, en Argentina, en Chile, en Brasil, en España, en Francia, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en China, en Japón. De esa manera se entiende el imperialismo. Porque todo el dinero que se recolecte, que se genere en esos países, ¿a dónde va a ir a parar? A la metrópoli, al país de origen, ¿no? Al país principal, básicamente. A ver, Melanie, lectura, por favor. Está Melanie, Griselda, entonces. Sí, sí, es que Allá, recién me cargan. allá, Ya. allá. La segunda revolución industrial se refiere a los cambios interrelacionados que se produjeron aproximadamente entre 1870 hasta 1914, es decir, a mediados del siglo Cuéntame, Melanie. XVIII, Claro, eso es XIX. mediados del siglo XVIII. Perdón, 19. 18 es la Bueno, primera revolución industrial. Acá segunda. estamos en la segunda revolución industrial. Claro. 19. Te has confundido, Melanie, por todo el chamullo que te metieron acá, ¿no? Todo un textazo te pone el profesor. Sí, sí, leí entre Pero 1870 y ahí me sí, confundí. 1870 es siglo XIX, pues.
Lo que pasa es que todo el texto te suele Siempre me confundo al pensar en siglos, cuando, o sea, siempre me olvido que es un año menos. Ajá, O sea, siempre me confundo. lo que pasa es que así ese tipo de preguntas les va a venir muchachos en las universidades, sobre todo las pruebas de ECO que pone San Marcos. Tiene un texto grande que te hace familiarizarte con el tema para que puedas comprender el tema. Y luego la pregunta simplemente es sencilla. ¿Cuándo? ¿Dónde? Causa, consecuencia. Y básicamente es eso, nada más. Un textazo que a veces te puede confundir. Y luego la respuesta, ¿no? Consulta, consulta. ¿Por qué te dice que solamente hasta el año 1914? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en el mundo? Aquí. Primera Guerra Mundial. Claro, estalla la Primera La Guerra primera. Mundial. Por Ay, eso, me ganó. durante esta época, entre el 70 y 1914, las potencias han estado desarrollando armamento, pues, con todos los inventos que se han desarrollado, han creado armamento y ya en el 1914 van a ponerlo en práctica. A ver, Griselda, ¿está presente Griselda? Estoy presente. Una lectura, por favor. Considerada como la última etapa del capitalismo, hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otros mediante Ya, el profesor. empleo de la fuerza militar, económica o política. Ya, ¿cómo se le llama eso? Ah, imperialismo. También analizando las claves. A, imperialismo. B, socialismo. C, industrialismo. Sí, Quiero entrar con A ver, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices, Ian? Ah, Ah, Profe, estoy que lo analizo. acá está la pregunta. Mira, todo esto es el concepto. Acá está la pregunta. Voy a subrayarlo acá. industrialismo. Ahí está la pregunta. Fuerza militar. Aquí está la pregunta, mira ahí. Aquí. Allá. Industrialismo. Última etapa del capitalismo. Primero, industrialismo. Industrialismo el sería, ¿no? imperialismo. Luego, primero Imperialismo. mercantilismo. Luego, el Primero industrialismo. mercantilismo. Y luego, el imperialismo. Así. Este es el imperialismo. Hace rato sí que le digo, profesor. Claro que sí, claro que sí. No te preocupes, mira, sí te escuché. Tienes toda la razón.